Crónicas de Espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Comenzamos. No todos conocemos a ciencia cierta los efectos que puede provocar bajo la lluvia la presencia de lo extraño. A veces es el mejor escenario para que ciertos espíritus atormentados hagan gala de su presencia, con el fin de asustar, con el fin de pagar alguna promesa o manda que en vida no cumplieron, o simplemente por el espíritu travieso que a veces permanece en aquellos entes titilantes que se nos atraviesan a nosotros, los hombres de carne y hueso. No lo sabemos. Lo que sí supieron Marta y José hace unos 60 años, allí en el pueblito, en la ciudad de Teocaltiche. Yo diría, ni tan lejos de San Juan donde nací, pero referente a Aguascalientes, donde viven muchos nativos de esa ciudad. Y Teocaltiche famoso por su artesanía de madera, su artesanía de lana, sus zarapes, sus trompos, valeros, juguetes, ajedrez, manos habilidosas que se crían en aquel lugar semiárido entre pequeños llanos y montañas. Eso sí, como todos los pueblos de los alrededores de los Altos, otrora la gente muy devota. Más que el presidente municipal, a veces el cura del pueblo era la verdadera autoridad. Por eso, ellos decían algo y los demás acataban. Pero volvamos a aquella noche del 23 de mayo, ciertamente así lo cuentan los relatos. Porque Marta y José pues habían ido a dar una vuelta con algunos amigos, un sábado como sea, en que la gente se reúne a tomar alguna pequeña bebida, algunas enchiladas, unos digestivos. Pero llegó la noche y dicen que agua de mayo ni para el caballo. No fue así. Ya saben ustedes, cayeron de esas tormentas inesperadas y terribles. El choque entre el calor de mayo y la condensación propia de esas nubes con humedad incluso trajo el granizo. Y ahí tenemos a José y Marta en plena noche, que no podían salir de donde estaban, queriendo regresar por la calle que hoy se llama Matamoros, pero no podían caminar. La lluvia no los dejaba. Prácticamente había oscurecido. Pocas las luminarias que albergaba aquella ciudad en aquella época. Y entonces no sabían. Iban recorriendo de casa por casa, tratando de mojarse lo menos posible. En su camino se toparon con el umbral de la entrada al atrio del templo de San José. Sí, pequeñito pero muy digno. Y estando ahí, pegados a la reja de la puerta, llega un sacerdote. Ellos todos mojados, ya que no amainaba el fenómeno meteorológico. Pero solamente escuchan una voz. No una voz para apaciguar las almas,
sino más bien para inquietarlas. Y esa voz, en medio de la tormenta, fue la que les dijo: jóvenes, pues ya que andan por aquí, ¿qué les falta para llegar a casa? Acompáñenme. Ha de ser una misa. Era sábado en la noche y aunque no era costumbre, porque la misa de domingo era, literal, solamente válida en un domingo, no tenía nada más que hacer. Muy bien, señor cura. Pero tenía una suerte de hábito como de religioso. Encapuchado, no la sotana clásica que cualquier cura diocesano portaría de manera habitual. El punto es que abrió la reja el tal sacerdote. Ellos entraron. La lluvia seguía, no amainaba. Caminaron, llegaron al templo. Un templo pequeñito, solamente 2 filas de bancas. Y también hay que decirlo, bien puesto, digno, como el adjetivo que mencioné unos minutos. Abrió la otra puerta. El sacerdote con la mano los invitó a pasar, que se sentaran hasta los lugares de adelante. Caminaron, secándose, sacudiéndose de a poco las gotas que corrían por encima de su blusa, encima de su chamarra. Pero algo más se sentía en aquel templo. ¡Qué extraño!, le dijo en voz baja José a Marta. ¿Cómo celebrar una misa ya a las 11 de la noche? ¿Y no es la víspera de alguna fiesta patronal? ¿Y estamos solamente tú y yo? Pues sí, José. Pero bueno, ya estamos a cubierto. No podríamos avanzar. Seguiríamos mojándonos. Pongamos atención. Escuchamos la misa con devoción. El padre no dijo nada, simplemente caminó. ¿Qué digo caminó? Parecía que flotaba. Encendió solamente las velas de enfrente. Y entonces empezó su misa. Pero eran otras épocas. Las misas se rezaban, se oficiaban de espaldas al pueblo. Ahí está el padre con su hábito tapado hasta la cabeza, cosa que extrañó. Y la advertencia que les dijo el sacerdote antes de iniciar. ¿Por qué encendió las velas? Observó que estaban en la segunda hilera de bancas y les dijo: solamente les pido que no me interrumpan en ningún momento. Como empieza, la misa se reza y tiene que terminar. Muy bien. Ave María Purísima, dijo Marta. También José. Se persignaron y comenzó el rezo, la ceremonia. Eran las 11 de la noche. No sabían si había luna porque simplemente la lluvia estaba todavía ahí, no amainaba. Se escuchaban las gotas que caían afuera del templo, que pegaban en los vidrios. Y el padre siguió con la celebración. Extrañamente, aquel ambiente les parecía un tanto tétrico. Y un padre que no se quitaba la capucha y que no traía la casulla y los demás implementos que veían en la misa de domingo que portaban los otros padres. Bueno, pues ellos se ocupaban en lo suyo, como pasaba en las ceremonias de antes, y mientras el padre recitaba en latín esto y aquello, y volteaba solamente de lado para mencionar quizás alguna lectura, ya no homilía, porque el padre se iba de seguido. Parecía tener una prisa enorme por terminar con aquella ceremonia.
ansioso por poder salir y aunque sea estar en el pórtico, aunque sea abrir la puerta del templo y observar en el atrio si efectivamente la misa sí terminaba, pero que también terminara la tormenta. José cometió una imprudencia. Y así es que José, pensando que iba a quedar bien con su eminencia, se desplazó, moviéndose mientras el padre rezaba sus latinajos, y llegó a un cepillo donde se deja el dinero, pues, el óbolo, la limosna, como quieras llamar. Caminó tratando de no interrumpir, pero quizás esa fue su perdición. ¿Y por qué digo que fue su perdición? Porque justo cuando terminó de dar los pasos y el sacerdote seguía concentrado en sus rezos y plegarias, resulta que José saca unas cuantas monedas de esas ruidosas de cobre de la antigüedad y que las deja caer. Y cayeron las monedas y pasó algo inesperado. ¿Por qué? Porque parecía que el padre volteaba hacia donde él estaba. Y parecía, y no parecía, efectivamente, lo que vieron Marta y lo que vio José fue que se le cayó la cabeza y que emitió una especie de sonido sepulcral aterrorizante. Y José se regresa rápidamente con Marta, caminando. Ella ya no cabía en sí del miedo y del susto. Se acabó la misa, dejó de rezar. Parecía una especie de maldición que no se cortó, se interrumpió. Y entonces, girando aquel cuerpo sin cabeza del sacerdote que los había invitado, se siente de repente el temor que recorre todo el cuerpo de José y de Marta, y que se acerca, ya no caminando, sino levitando a aquel sacerdote sin cabeza, y que ellos empiezan a caminar, y caminan hacia la puerta, pero tratan de abrir la puerta, y no la pueden abrir, la pegan, y el sacerdote sin cabeza se acerca misteriosamente, y no pueden salir. La puerta medio se abre, pero termina por estar trabada. Y es que efectivamente ya tenían a unos metros de distancia aquel fantasma. Ya estaban convencidos de que no era un sacerdote hecho y derecho de carne y hueso, pues que van corriendo y que caminan pues a través de todo el templo, y que llegan a la sacristía. Intentan abrirla, sacuden, esperan, y aquel fantasma levitando se acerca. No pueden, caminan hacia el otro lado. Afuera suena la tormenta. Otra vez, se quedan en la puerta. Y parece ser que fue unir de aquí para allá. Y el terror de que el fantasma los acechaba y emitía una suerte como de gritos, de chillidos, mientras ellos lloraban y respiraban, arrepentidos, uno de haber arrojado monedas ahí en el cepo para la limosna, y la otra siquiera de aceptar la invitación a entrar a esa misa maldita. Y así pasó la noche. Amainó la tormenta. Afuera, nadie se daba cuenta de la misa fantasmal. Llegó el día. Terminó el mal tiempo. ¡Ah, qué refrescante ese mayo! Una lluvia nocturna. Amaneció todo fresco, reluciente, las calles limpias. Había meses que no corría el agua en aquellas piedras de hermoso color, de cantera rosa y café. Sin embargo, llegó el sacristán, caminando, despertándose, él, por lo poco o mucho, tratando de abrir, pues, para las visitas que algunos fieles piadosos
querían, pues, entrar al templo, efectivamente. Y hete aquí que abre la puerta con la llave y todo. Y para su sorpresa, se encuentra a 2 personas abrazadas, asustadas y sentadas, pegadas al quicio de la puerta. ¿Qué pasa? ¿Por qué están adentro? No dijeron nada más. Corrieron despavoridos y despavoridas, diríamos ahora. Corrieron y no se detuvieron hasta su casa. Se encerraron por varios días. Después de una semana, esto se contaba simplemente como anécdota. La gente lo escuchaba y no había camiones para aquel momento. Así es que empacaron, pusieron sus maletas, se subieron a una troca lechera para que los llevara, pues, a una ciudad donde no hubiera fantasmas. Y ahí definitivamente contaron lo sucedido. Y desde entonces, en cualquier noche lluviosa, pasadas las 11 de la noche, créanme que ahí en Teocaltiche no hay quien se atreva a cruzar por esa calle enfrente del templo de San José. No vaya a ser que el cura sin cabeza los invite y luego no termine la ceremonia. Luego les cuento otra historia, porque allá en Teocaltiche hay quien dice que el lugar es una base para ovnis. Esa sí está buena, ¿no? ¿Qué les parece? Incluso hay un médico graduado que colecciona artesanías y colecciona figuras prehispánicas que se han encontrado en los alrededores. Pero bueno, eso es otra historia. Ya lo saben, cada domingo aquí estamos. Escriban, opinen, apunten, asientan, disientan, crónicasdeespanto0@gmail.com. Me encuentran en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en Castbox y cualquier otra aplicación de podcast. Denle like, pónganle que me gusta. Yo feliz de compartir y entretener con estos relatos. Que tengan un tenebroso domingo y aterradora semana. Hasta la próxima.